mañana. Voy a presentar a las personas que me acompañan. Me acompaña la señora Yolanda Guerrero, quien fue víctima de experimentación. La señora Yolanda Guerrero, quien fue víctima de experimentación en el Instituto Nacional de Neurología. El doctor Rodolfo Tarza, neurocirujano, y en ese entonces, fue en ese entonces parte del doctor en el Instituto Nacional de Neurología. Magdalena López, secretaria ejecutiva de Red Solidaria de Cada contra la Impunidad. Le doy la palabra a Magdalena López. La señora Yolanda Guerrero y el licenciado Alberto Gutiérrez Robles, dos de los aproximados 500 pacientes del Instituto. Dos de los aproximados 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, que fueron utilizados como conejillos de indias al recibir un implante quirúrgico intercerebral en fase experimental sin que fueran informados. El dispositivo patentado por el doctor Julio Sotelo Morales es director del instituto. Él estuvo como director de 1998 al año 2006, al cual nombró él como sistema de derivación ventricular de flujo continuo. Es un aparato que le fue implantado a los pacientes con diagnóstico de hidrocefalia o que se presumía que los pacientes podían padecer hidrocefalia entre los años 2004 y 2009. Este dispositivo no cuenta con una válvula para regular la presión, por lo que solamente funcionaba si la persona se encontraba de pie, por lo que los pacientes tenían que dormir completamente sentados. Los daños de este implante, por lo que las operaciones para retirarlos son completamente imposibles. Este aparato carecía de autorización para emplearse en seres humanos. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en México, que señaló que el aparato estaba en fase experimental y que se le implantó sin su consentimiento, el cual era requerido para este tipo de operación a la señora Yolanda Guerrero, quien fue operada en el año 2004. El tubo que le colocaron, a pesar de que ya no está funcionando, no ha podido ser extraído. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro extremo de su cabeza, pero los dolores de cabeza que le causa el tubo son insoportables. Estos hechos son similares a los ocurridos en Guatemala, donde se experimentó en personas de condición humilde durante el periodo de 1946-1948, dirigidos y realizados por profesionales de estados de salud de Estados Unidos, quienes experimentaron en sectores pobres de hombres y mujeres, infectándolos de enfermedades venarias sin informarlos y sin solicitar su consentimiento. Es importante subrayar que la vida humana constituye un bien jurídico fundamental, el bien supremo, y en torno a ella se giran las obligaciones primordiales de los estados. El Estado mexicano es responsable de este caso de experimentación sin autorización por parte del Instituto Nacional de Neurología. El derecho a la salud se encuentra en distintas fuentes legales de derecho, como es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí se le reconoce el derecho a las personas al disfrute más alto del nivel posible de salud física y mental. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. La Declaración Americana suscribe que todo ser humano tiene derecho a la vida. En su artículo 9, el derecho a la preservación de la salud. En el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de Salvador establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. El Estado mexicano es responsable de este crimen de lesa humanidad, que es la experimentación sin autorización por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es por eso que la señora Yolanda Guerrero Caballero y el licenciado Alberto Gutiérrez Robles entregaron el pasado mes de febrero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentos que avalan que fueron sometidos a experimentación sin autorización, por lo que ahora
tienen graves secuelas permanentes que les impide llevar una vida digna y saludable. Ellos exigen al Estado mexicano que nunca más se experimente sin autorización y que se investigue este crimen de lesa humanidad. Red Solidaria Década contra la Impunidad, 2 de marzo del 2017. Le damos la palabra al doctor Rodolfo Ondarza. Muchas gracias, Erika. Miren, desafortunadamente nuestro país está en unas condiciones caóticas en todos los sentidos. El sector salud no es la excepción. La corrupción e impunidad han permeado el sector salud en muchos renglones. Todos los días vemos muestras de esto, y una de ellas es lo que ocurrió en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La hidrocefalia es la obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo en pacientes que pueden tener diversas patologías como tumores, como cisticercosis, y pues se ha desarrollado a lo largo de las décadas válvulas que están aprobadas por la Food and Drugs Administration, por la FDA, por la Secretaría de Salud, y que son parte del armamentario con que los neurocirujanos contamos a nivel internacional, y son las formas, los métodos avalados, aprobados, que tenemos para poder intervenir quirúrgicamente a un paciente. Estas válvulas permiten que pues si un paciente se encuentra sentado, acostado, de pie, dando maromas, caminando, trabajando, haciendo su vida cotidiana, pues este flujo de líquido cefalorraquídeo se esté dando. En el interior del cerebro está nuestro sistema ventricular, que es donde se produce este líquido, y cuando esta obstrucción ocurre, entonces aumenta la presión intracraneal, y esto puede conducir a la muerte de un paciente. Decía que pues se han desarrollado una serie de sistemas valvulares como este que tenemos aquí, que este es un sistema muy económico. Esta es una válvula que, como ustedes pueden ver, se puede bombear. Esto puede permitir el flujo de líquido cefalorraquídeo en un paciente. Está hecha también con un material radiopaco que es de grado médico, y este es uno de tantos sistemas valvulares existentes y que se usa normalmente por el neurocirujano. Existen incluso sistemas valvulares que están manejados, se pueden calibrar por medio de una computadora, por medio de telemetría, y son sistemas mucho más costosos, pero en ese rango de posibilidades tenemos los neurocirujanos. Pero ¿qué pasó desde el año de 1993 en el Instituto Nacional de Neurología? El doctor Julio Sotelo Morales lo que hizo fue patentar un sistema derivativo que le llama él sistema de derivación de flujo continuo, y que venía empacado, embalado en esta caja, en este tipo de cajas, que como ustedes pueden ver viene en inglés y en español, y también podemos observar que está impreso en esta caja la R de marca registrada. Entonces, bueno, si está embalado en una caja en inglés y en español, con instructivos también en inglés y en español, con el nombre, los instructivos de Julio Sotelo Morales, con sus referencias bibliográficas, pues esto quiere decir que la idea era pues también llevarlo fuera de las fronteras del país, pero además este R de marca registrada pues significa que hubo una patente, y efectivamente esta patente se hizo a título personal, no a título institucional como podría corresponder, pues también esto es un posible indicativo de un negocio privado. Esto es la forma en que nuestras compañeros y compañeras trabajadores del instituto, nuestras compañeras enfermeras, tenían que empaquetar el sistema derivativo
que patentó Julio Sotelo Morales. De esta manera viene. Este sistema es de un material llamado Taigón, que proviene de una empresa de nombre Saint-Gobain. Este material Taigón, si bien es de grado médico, nunca se ha usado, salvo en el Instituto Nacional de Neurología, en el interior del cuerpo humano, y mucho menos de manera permanente en el cerebro de una persona. Es un tubo, es una manguera, y de ninguna forma tiene un sistema valvular. Esto hace que funcione única y exclusivamente con un gradiente de presión, de gravedad. Entonces, solo una persona que se encuentre sentada o de pie puede hacer que este sistema de flujo continuo no valvular funcione. Tampoco no es un material que sea radiopaco, por lo tanto, no es posible verlo a través de los sistemas de neuroimagen a disposición. No se puede ver esto, ni siquiera una radiografía simple, con rayos simples de cráneo. Esto es muy importante. Este sistema que patenta el doctor Julio Sotelo Morales no pasó por investigación en animales. Tampoco existe un protocolo de investigación al respecto. Mucho menos existe un aval por parte de un comité de bioética, ni tampoco de un comité de investigación que haya aprobado, que haya avalado la realización de este procedimiento en seres humanos. Pero lo peor de todo es que se violentó flagrantemente los derechos humanos de los pacientes, de las víctimas, en este caso, porque en ninguno de ellos existe una carta de consentimiento informado que, de acuerdo a la Ley General de Salud en su reglamento en materia de investigación, debe existir en cada caso de cirugía experimental. La ley es muy clara al respecto. El grado de riesgo en experimentación para el ser humano es un procedimiento quirúrgico, particularmente si se utiliza un artículo prostético. Es el máximo grado de riesgo que constata nuestra ley. Sin embargo, no existe un solo caso en más de 500 víctimas del Instituto Nacional de Neurología que tenga una carta de consentimiento informado de este tipo, en donde debería existir la firma del responsable del protocolo. Debería estar ahí la firma del doctor Julio Sotelo Morales, de 2 testigos. También debería estar ahí la firma, obviamente, del paciente. En esta carta, por ley, se le debe explicar al paciente que va a ser sometido a un procedimiento de cirugía experimental. Esta carta debe constatar para el paciente que existen otro tipo de procedimientos quirúrgicos que son aprobados internacionalmente, como este sistema valvular que les comentaba, para que el paciente tenga la libertad, el libre albedrío de decidir si se somete a una cirugía experimental o no. Esa carta también, por ley, debe especificar que va a ser informado todo el tiempo el paciente de la evolución de un protocolo de investigación. Debe hacérsele saber al paciente que puede salir de este protocolo en el momento en que decida, cuando le venga en gana. Este protocolo debe ser gratuito, a todos los pacientes les costó todo el procedimiento, y debe ser gratuito desde que ingresa el paciente hasta que sale, desde una biometría hemática, el quirófano, hasta que egresa. Esa carta debe especificar a estos pacientes, cuando son sometidos a una cirugía experimental, que si hay una complicación, el protocolo va a pagar la complicación. Entonces, ninguna de estas víctimas tiene esa información, nunca la tuvo, ni sus familiares. Fueron sometidos como conejillos de indias a un procedimiento experimental que de ninguna manera fueron informados. Esa es la piedra angular en la que estriba esta situación de crimen de lesa humanidad y tortura médica.
¿Qué tenemos al respecto? Bueno, tenemos, por ejemplo, dictámenes médico-periciales de la CONAMED, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Este es uno de esos dictámenes de una paciente que ya falleció, abogada por cierto, y que fue solicitado por el órgano interno de control del Instituto Nacional de Neurología. Es decir, esto tenía conocimiento plenamente las autoridades del Instituto Nacional de Neurología, obviamente, tenía conocimiento también la Secretaría de la Función Pública, y a pesar de eso, pues se procedió con la situación de cirugía experimental. Estos dictámenes médico-periciales de la CONAMED claramente hacen la observación de que esto jamás debió realizarse en seres humanos y que se violaron, flagrantemente diversas normatividades, diversas normas también oficiales, y que esto fue algo totalmente irregular, ilegal y que no debería haberse procedido jamás. Fueron más de 500 víctimas las que se tuvieron en el Instituto Nacional de Neurología, de las que conocemos los nombres, los números de expediente, etc. Pero no solo ahí, sino también hubo víctimas extramuros, hubo víctimas como recién nacidos, y no es nuestro dicho. Todo esto obviamente pues es el dicho de la CONAMED, pero también es el dicho del mismo doctor Julio Sotelo Morales y de sus colaboradores. Este es un artículo pseudocientífico publicado en la revista del Instituto Nacional de Neurología, en donde a la letra dice: su aplicación en 12 recién nacidos con hidrocefalia congénita no fue satisfactoria, para lo que es necesario un diseño específico con ciertas modificaciones. Es decir, se experimentó inclusive con recién nacidos en otros hospitales que no son del Instituto Nacional de Neurología. Por las referencias bibliográficas que trae este artículo del mismo Instituto Nacional de Neurología, sabemos que es un hospital de Bajío, en donde no hubo la sensibilidad ni siquiera para respetar a un ser humano que empieza a subir. Como tampoco hubo la sensibilidad del doctor Julio Sotelo Morales de detener su experimentación cuando empezaron las primeras fallas y las primeras muertes y los primeros decesos de seres humanos. No, se siguió adelante con esto, de tal manera que hay un número indeterminado de pacientes que han fallecido, de otros pacientes que tienen daño neurológico permanente, tales como infartos cerebrales. El mismo Julio Sotelo, también en otros artículos pseudocientíficos, afirma, es decir, en otras palabras, los cambiaron a un síndrome demencial indistinguible del Alzheimer. O sea, estas acciones son verdaderamente criminales, inaceptables. El doctor Julio Sotelo Morales fue director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en el periodo 1995 al 2006. Este tipo de procedimientos quirúrgicos fueron realizados con médicos residentes en adiestramiento, en los fines de semana o por las noches, sin supervisión alguna de un médico ya especialista, ya de base, que los estuviera supervisando. De esa manera escondían esto. ¿Y de quién eran responsables estos médicos residentes? De la doctora Teresita Corona Vázquez, directora general saliente del Instituto Nacional de Neurología. ¿Y quién tenía conocimiento también de todo esto? Bueno, el actual director médico, recién entrante, el doctor Miguel Ángel Celis López, que es el actual director general. Son las tres personas directamente responsables de esto también. Pero más allá, ¿quién tenía que supervisar las funciones de Julio Sotelo Morales? ¿Y quién tenía que supervisar las funciones del Instituto Nacional de Neurología? El presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional,
¿Y quién era el presidente de la Junta de Gobierno? ¿O quién es normalmente? El secretario de Salud. ¿Y quién estaba como secretario de Salud en aquel entonces? Pues nada más y nada menos que el doctor Juan Ramón de la Fuente. El doctor Juan Ramón de la Fuente tenía conocimiento también de eso y era la obligación de él también pararlo. Por otra parte, también esto ha salido en medios en diferentes momentos. ¿Y quién es el presidente de la Junta de Gobierno actualmente? Que seguramente en su escritorio le llega esta información constantemente. El doctor José Narro Robles, presidente de la Junta de Gobierno y también secretario de Salud. Pero bueno, parece que no existe la sensibilidad en el sector salud, y a lo largo de más de una década de que estamos denunciando esto y otra década atrás en que se vinieron poniendo estos sistemas, la gente sigue muriendo. Son personas que pertenecen a grupos vulnerables y que viven en alguna sierra, en algún lugar, desde Chihuahua a Chiapas, desde el Golfo de México al Pacífico. Eso es lo que ha estado ocurriendo en este Instituto Nacional de Neurología, y que tiene también que ver con otras situaciones políticas. Es un instituto que maneja 863 millones de pesos anuales, y por estas razones también, cuando se denunció esto, hubo despidos injustificados, hubo una cacería de brujas contra los médicos que osaron decir, que tuvieron la audacia de defender los derechos humanos de sus pacientes. El informe del año pasado del Instituto Oficial del Instituto Nacional de Neurología dice que hay 13 casos de despidos injustificados en este momento, con 11 millones de pesos por este concepto. Por lo tanto, existen razones fuertemente fundamentadas de que nuevamente, con esta rueda de prensa, con las comunicaciones que estamos haciendo a los medios, vuelva nuevamente a surgir el despido de gente. Entonces también queremos responsabilizar al director médico general actual, quien por cierto asciende a esta posición a pesar de tener averiguaciones previas en la PGR y con una falta de transparencia que ha sido peleada, alegada por ONEA, por Fundar, por artículo 19 en el proceso de selección de estos institutos. Entonces, pues responsabilizamos a él, a Miguel Ángel Celis López, y responsabilizaremos también al presidente de la Junta de Gobierno, quien lo debe supervisar a él, a José Narro, si estos despidos injustificados por la defensa de los derechos humanos de estos pacientes se suscitan. Muchas gracias. Le doy la palabra a Magdalena López. Para cerrar este bloque de informativo, lo que queremos compartirles también es que a petición de la señora Yolanda Guerrero y el licenciado Alberto Gutiérrez Robles, dos de las víctimas, estuvimos entregándole esta información a principios del mes de febrero al embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Alfonso de Alba Góngora. También se estuvo algunas reuniones en la Universidad de Columbia informando al área de derechos humanos, informando a los universitarios de lo que estaba pasando en México, y se le entregó el informe también a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York. Pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí. Dice que ya 10 años con esta problemática, ¿no han recibido respuesta, no hay de derechos humanos, o qué respuestas han tenido de las diferentes dependencias a las que hayan asistido? Es una excelente pregunta. De entrada, yo no me explico por qué una cosa tan importante no fue atraída directamente por la CNDH. Pero no solo no fue atraída, en el caso de su servidor, yo acudí a la CNDH en aquella época. Lo que dijeron, pues doctor, le agradecemos que haya personas como usted, pero como no es el afectado, váyase a su casa. Por otra parte, las denuncias de los mismos pacientes ante la PGR pues no han cobrado éxito, han sido mandadas a la congeladora,
Existe también un aval a nuestra queja inicial, pues ya no son nuestras palabras, sino también de la Auditoría Superior de la Federación, que constata este hecho. Pero a pesar de la auditoría, nada se hizo. Está, como les había yo mostrado, este dictamen médico pericial pedido por la Contraloría Interna del Instituto, es decir, por la Secretaría de la Función Pública, que tampoco hicieron nada. Las mismas víctimas acudieron a la CNDH, nada pasó. Están, pues, todas las probatorias ahí están. Sin embargo, es por este motivo por el cual se acepta el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso se ha llevado a la OEA, por eso es que se ha llevado a la ONU y a algunas instancias europeas, tengo entendido. Entonces, la falta de respuesta, de sensibilidad, de entrada también de la Secretaría de Salud, insisto, esto tuvieron conocimiento los presidentes de la Junta de Gobierno de este instituto. En su caso, esto inició en la época de Juan Ramón de la Fuente. Y actualmente tampoco se hace nada en el caso de José Narro Robles. Y ellos tienen conocimiento, porque yo sé que saben leer y escribir. Y sé que leen los medios, sé que tienen oficinas de comunicación social. Y hemos platicado con ellos. Yo personalmente he hablado con Juan Ramón de la Fuente y le he comentado esto. Yo personalmente se lo he dicho a José Narro Robles. Pero no vemos acciones, más que de abuso del poder. Lo que hemos visto son despidos injustificados y lo que hemos visto es la colocación de un nuevo director en el Instituto Nacional de Neurología que es corresponsable de esto y que pensamos que se puso ahí a pesar de las voces, insisto, de Fundar, de ONEA, del artículo 19, etc. Es más, del mismo Senado de la República, porque salió un punto de acuerdo al respecto, hubo una rueda de prensa al respecto, para cubrir este caso. O sea, ellos se cubren. Yo quisiera saber qué tiene que decir al respecto también, en su caso, ¿por qué permitió todo eso Juan Ramón de la Fuente? ¿Qué pasó ahí? Sus asesores, ¿qué no le dijeron? ¿No le llevaron a comunicación social lo que estaba ocurriendo? ¿Qué pasa con José Narro Robles? Ellos finalmente son los jefes inmediatos y últimos, inmediatos como presidentes de Junta de Gobierno y últimos como secretarios de Salud, que tenían que ver esto. No hay la sensibilidad por cientos de casos que han estado sufriendo esto. Nuestra compañera Magda ya lo dijo. Yo creo que nada más en el caso de Mengele, yo creo que nada más a lo mejor en el caso de lo que se ha denunciado de Perú, de las mujeres que fueron esterilizadas por su voluntad, en el caso de los estadounidenses que estuvieron en Guatemala experimentando con sífilis para ver cuál era el resultado de los años 40 de penicilina. Ahí al menos en Estados Unidos, Obama y Hillary Clinton pues hicieron un comité ad hoc que está investigando y solucionando y dándole justicia a las víctimas o a los familiares de esas víctimas. Pero en México nada pasa. Entonces todos los días vemos desvío de recursos del sector salud, oímos de medicamentos caducos, de pruebas falsas de SIDA, de hospitales a medio construir, pero también en la parte de ciencia estamos plagados de fraudes científicos, de plagio y de crímenes de lesa humanidad. Gracias. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, pues les agradecemos mucho su presencia. El dispositivo patentado por el doctor Julio Sotelo Morales es director del instituto. Él estuvo como director de 1998 al año 2006, al cual nombró él como sistema de derivación ventricular de flujo continuo. Es un aparato que le fue implantado a los pacientes con diagnóstico de hidrocefalia o que se presumía que los pacientes podían padecer hidrocefalia entre los años 2004 y 2009.
Este dispositivo no cuenta con una válvula para regular la presión, por lo que solamente funcionaba si la persona se encontraba de no ha podido ser extraído. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro extremo de su cabeza, pero los dolores de cabeza que le causa el cuerpo son insoportables. Estos hechos son similares a los ocurridos en Guatemala, donde se experimentó en personas de condición humilde durante el periodo de 1946-1948, dirigidos y realizados por profesionales de estados de salud de Estados Unidos, quienes experimentaron en sectores pobres de hombres y mujeres, infectándolos de enfermedades venarias sin informarlos y sin solicitar su consentimiento. Es importante subrayar que la vida humana constituye, por lo que los pacientes tenían que dormir completamente sentados. Los daños de este por lo que las operaciones para retirarlos son completamente imposibles. Este aparato carecía de autorización para emplearse en seres humanos. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en México, que señaló que el aparato estaba en fase experimental y que se le implantó sin su consentimiento, el cual era requerido para este tipo de operación a la señora Yolanda Guerrero, quien fue operada en el año 2004. El tubo que le colocaron, a pesar de que ya no está funcionando, Muy buenos días, les agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Voy a presentar a las personas que me acompañan. Me acompaña la señora Yolanda Guerrero, quien fue víctima de experimentación. La señora Yolanda Guerrero, quien fue víctima de experimentación en el Instituto Nacional de Neurología. El doctor Rodolfo Ondarza, neurocirujano, y en ese entonces, fue en ese entonces parte del doctor en el Instituto Nacional de Neurología. Magdalena López, secretaria ejecutiva de Red Solidaria de Cada contra la Impunidad. Le doy la palabra a Magdalena López. la señora Yolanda Guerrero y el licenciado Alberto Gutiérrez Robles, dos de los aproximados 500 pacientes del instituto. Dos de los aproximados 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, que fueron utilizados como conejillos de indias al recibir un implante quirúrgico intercerebral en fase experimental sin que fueran